Un capitán de una fragata navegaba en una noche oscura y tormentosa. De repente divisó una luz tenue a lo lejos, justo en la dirección hacia la que se dirigía su barco. Preocupado por una posible colisión, envió una señal: aléjese de mi curso 10 grados al sur. La respuesta fue inmediata: aléjese usted 10 grados al norte. Molesto, el capitán respondió: soy un capitán de la marina, aléjese de mi curso. La respuesta final fue: yo soy un faro. El capitán se dio cuenta de su error y cambió inmediatamente el rumbo de su barco. Esta historia nosotros podemos vernos identificados tal vez en algunos momentos en nuestra vida con partes de esta historia. Nos recuerda que el capitán, a menudo, como el capitán, insistimos en seguir nuestro rumbo. Vamos por la vida, nos encontramos con el Señor y nos empeñamos por seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Seguir llevando la relación de pareja a mi manera, seguir llevando las finanzas a mi manera, seguir los planes y lo que sea para mi vida a mi manera. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, tal vez porque como el capitán tenía mucha experiencia y autoridad, nosotros decimos lo mismo: yo sé lo que hago. Pero Dios representa el faro. Su palabra está firme e inamovible. No cambia, permanece para siempre firme. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a Dios? Es conocer su voluntad, conocer sus caminos y sujetarnos a ellos, porque Dios traza planes. Dios ha escrito planes para nosotros, planes para la historia de la humanidad, y sus planes se ejecutan tal como Él lo ha decidido. Que no nos encontremos nosotros siendo estorbo en la mitad de los planes de Dios o queriendo caminar diferente a lo que Dios ha establecido para nosotros, porque las consecuencias se van a ver. Temprano o tarde, pero se van a ver las consecuencias de Dios en nosotros. No hay nada ni nadie que pueda detener el cumplimiento del propósito de Dios, tal y como Él lo ha expresado por medio de su palabra. Yo los quiero que vayamos hoy a un texto en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a entender esto que hablábamos, este principio de someternos a la voluntad de Dios y las consecuencias de si no lo hacemos, pero sobre todo entender que Dios cumple sus propósitos y no hay nada ni nadie que se le pueda interponer. Vamos a empezar entonces. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Primero de Reyes 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Detengámonos ahí un momento y vamos a explicar un poquito el contexto. Recordemos que para este periodo de la historia, el pueblo de Israel se había dividido en dos. Estaba el reino del norte, conocido como Israel, y estaba el reino del sur, conocido como Judá. La capital de Judá era Jerusalén y la capital de Israel era Samaria. El pueblo sirio
era pues un imperio que limitaba con toda la parte norte y oriental, si lo viéramos en un mapa de Israel, de la parte norte. Entonces estaba Siria rodeando toda la parte norte y oriental de Israel. Y esta ciudad, Ramot de Galaad, quedaba, si uno mira el mapa, después justo del límite del área de Israel, un poquito entrado dentro del territorio sirio. Josafat, siendo el rey de Judá, el hijo de Josafat se había casado con la hija del rey de Israel, de Acab, era este rey. Así que habían hecho una alianza muy fuerte y por eso la respuesta que vemos allí de Josafat. O sea, mis carros son tus carros, mi familia es tu familia, o sea, yo soy tuyo, yo soy como tú. Una alianza muy fuerte que tenían establecida ellos. Y vale la pena recordar quién es Acab. Acab lo mencionamos la semana pasada. Es más, yo quiero que leamos ahí en Primero de Reyes, capítulo 16, nos da una luz para entender quién es Acab y por qué también las consecuencias que vemos en este capítulo. Primero de Reyes 16, versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, póngale cuidado a lo que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, fue el peor de todos los reyes hasta este momento sobre el reino del norte. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este Acab es el que trajo e institucionalizó la adoración pagana a Baal, elaborando un templo, y ya en el reinado de Acab fue que realmente como que el pueblo de Israel se olvidó por completo de Dios y empezaron a adorar a otros dioses muy decididamente. Lo leíamos y lo hablábamos algo la semana pasada. Acab fue el que, como lo vemos acá, tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Elías decapita en una demostración magistral de que el único y verdadero Dios es Jehová, el Dios, pongámosle, tradicional del pueblo de Israel, y no los dioses cananeos, y los hace quedar en vergüenza, porque los dioses cananeos duran desde la mañana hasta el atardecer, ellos intentando de que el Dios respondiera y no pasó nada. Y Elías hace una pequeña oración a Dios y el Señor responde contundentemente. Este es Acab, dios pagano. Se había casado con Jezabel, también muy reconocida mujer. Acab no solamente hizo lo malo delante de los ojos de Dios al adorar otros dioses, al levantar estatuas de adoración pagana, sino que hizo lo malo delante de Dios porque se casó de manera que Dios había prohibido. Dios había prohibido, le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes entren a la ciudad que yo les regalo, no van a tomar a sus mujeres como mujeres de ustedes. Ustedes van a destruir a todos esos pueblos, no se van a juntar con ellos y mucho menos casarse con ellos. Bueno, Acab se casó con la hija del rey de los Sidonios o Fenicios, también lo encontramos así en los mapas. Y pues haciendo lo malo delante de Dios, y a través de ello pues trajo toda esta adoración idolátrica dentro del pueblo de Israel. Están reunidos los dos reyes y Acab planea entonces
atacar a la ciudad siria de Ramot de Galaad y le hace la propuesta al rey de Judá. Y aquí me parece muy importante que nosotros entendamos algo. ¿Con quién nosotros nos juntamos? ¿Con quién andamos nosotros? Ya vemos la clase de persona que es Acab. Se unió con su esposa, que era pues adoradora de Baal, y él terminó trayendo toda esta adoración al pueblo de Israel. Era un hombre espiritual. No podemos negar que no era un hombre espiritual, que no era piadoso. Pero ¿hacia dónde enfocaba su piedad? Hacia una adoración que no era la adoración como Dios la describe en su palabra. Y aquí es importante entonces que nosotros recordemos con quién nos unimos, quiénes son nuestros socios empresariales, quiénes son los amigos con los que nosotros compartimos mucho tiempo y conversamos, porque todas esas conversaciones influyen en nuestra vida, afectan quiénes somos y lo que hacemos nosotros. Y lo vamos a ver ahorita cuando continuemos leyendo qué pasó con Acab y con Josafat. El Salmo 119, 63, yo quiero recordarlo para los que están tomando notas. Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes deben ser mis amigos con los que comparto, con los que le pido consejo, con los que dejo que influencien mi vida a través de sus comentarios, de sus conversaciones? Deben ser personas, dice Dios, que son temerosos de Dios, que guardan la palabra de Dios, que son temerosos de Dios. Y aquí hay alguna claridad porque el pasaje lo dice, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios. Hay gente que dice que es temerosa de Dios, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de sus propios pareceres. Segunda de Corintios 6:14 también nos dice, no suyanéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dios establece, Dios mismo establece quiénes deben ser nuestras personas cercanas, quiénes deben ser nuestros amigos. Veamos qué sucede. Entonces es muy importante esta reflexión aquí en este punto, para que nosotros miremos, ¿no? Y revisemos a qué persona le estamos abriendo la puerta para que influencien nuestras vidas. Versículo 5, dijo Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿Josafat quedó conforme con la respuesta? Dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Aquí hay algo bien importante que tenemos que ver, y es: ¿cuál era la intención de Josafat? Agradar a Dios. Yo quiero hacer conforme a Dios. Recordemos, el reino de Judá todavía, aunque había hecho lo malo delante de Dios, todavía Dios estaba ahí, estaba presente y necesitamos hacer lo que Dios dice, y aunque terminaban haciendo cosas que no, pero aún estaba el deseo de buscar a Dios. Y Josafat como rey dice: venga, pues preguntémosle a Dios si la voluntad de él es que vayamos en guerra o no. ¿Y qué hace este varón de Dios, Acab? Digo de Dios, pero no el único y verdadero, pero era un varón de Dios. Llama a sus profetas. Lo más probable, y lo que dicen aquí los estudiosos, es que se refiere a los 400 profetas de Acera, los que no decapitó Elías. O sea, si miramos atrás, capítulo 17, Elías acaba de decapitar los 450 profetas de Baal, pero los 400 de Acera quedaron ahí. Lo más seguro es que son estos. ¿Y qué le profetizan estos hombres? Miremos este piadoso hombre, una vez más Acab. ¿Qué hace este hombre piadoso? Tenía un montón de gente que le asesoraba respecto de Dios. Y todos estos hombres le dijeron: sí, Jehová
la entregará en tu mano. Pero sin embargo Josafat dice, a mí no me cuadran estos 400 profetas, son falsos profetas. Sirven a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y entonces dice, vean, no hay un profeta, o sea, profeta de Dios. Nosotros necesitamos saber qué estamos escuchando de parte de Dios. Porque este hombre trajo palabra de Dios. O sea, los 400 profetas trajeron palabra de Dios para darle guía. Pero esa palabra de Dios era conforme a la Biblia. Era conforme realmente a la voluntad de Dios determinada para ellos en ese momento. Siempre nosotros debemos ser como Josafat en este aspecto. Siempre buscar la voluntad de Dios. Aunque yo sé lo que quiero, yo sé lo que está sintiendo mi corazón. Yo ya hice la lista de pros y contras y ya sé cómo tomar una decisión clara. Buscar la voluntad de Dios. Ore, ayune, estudie las Escrituras, busque a Dios. Tenga tiempo con Dios hasta que encuentre la respuesta de parte de Dios, conforme a su palabra. ¿Qué sucede? Sigamos leyendo, versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Recordemos que Elías, después de todo esto, se perdió y no andaba por ahí, pero sí había uno en la región de Samaria, y es el profeta Micaías. Y aquí dice: Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, uno de estos profetas, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová. Póngale cuidado a lo que habla este falso profeta, las palabras que salen de su boca. Así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Acab dice: sí, hay un siervo aún de Dios y él puede hablarte la palabra de Dios, pero yo le aborrezco. ¿Cuál era la actitud de este hombre piadoso, Acab, respecto de Dios y su palabra? La rechazaba. Este hombre era muy espiritual, tenía tantísimos lugares de culto y rendir adoración a Dios, pero despreciaba la verdad de las Escrituras. Así hay mucha gente hoy en día que dicen que creen en Dios, que adoran a Dios, que siguen a Dios, pero cuando se confrontan con la verdad de las Escrituras prefieren decir: no quiero seguir la verdad de las Escrituras, prefiero seguir mi propia verdad. Y es lo que Acab está haciendo acá. Es fácil aborrecer la palabra de Dios cuando nos centramos en nosotros mismos, en nuestros deseos. Yo quiero hacer esto y me he determinado lograrlo. Y si Dios le dice: no lo harás, entonces entra en conflicto y entramos en lucha. Pero ¿cómo así? Si es que yo, y es que... Cuando queremos hacer nuestra voluntad a toda costa, entramos en conflicto con Dios y su verdad. Y entonces nos volvemos como acá. Tal vez no pronunciemos
a viva voz como Acab: aborrezco a este hombre porque nunca me dice lo que yo quiero. La palabra de Dios es contraria a mi voluntad. Tal vez nosotros no lo expresemos de esa manera, pero sí lo sentimos de la misma manera. Y la actitud es igual cuando simplemente decimos: no me gustó lo que Dios dice porque es contrario a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que a mí me parece, y entonces mejor sigo haciendo lo que me da la gana. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué debe ser lo que guía siempre nuestro caminar? La verdad de las Escrituras, la palabra de Dios. Y si no la conocemos, pues es terrible, porque estamos a merced de nuestra mente corrupta y nuestro malvado corazón, como lo describe la Escritura. Tenga mucho cuidado con la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestras vidas. No es algo para tener en poco. ¿Cuántos estaban aquí diciéndole a estos dos reyes que fuera a conquistar Ramot de Galaad que Jehová le entregaría en sus manos? 400 profetas diciéndole esto, ¿no? Con palabras tan terribles como: Jehová, así ha dicho Jehová. Esto es palabra de Dios, se atreven a decir. Y hoy en día encontramos predicadores en todos lados que dicen esto, y no es conforme a la Escritura. Ahora bien, vienen 40 personas que dicen que sirven a Dios y le dicen a usted algo, y llega otro siervo de Dios y le dice: así no es. ¿Usted a quién le cree? Ahí está, ¿no? Nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. No importa si es un que se llama siervo, apóstol, super mega pastor, si se para con mucha autoridad y predica algo, pero no es conforme a la palabra de Dios, lo lamento mucho, pero yo no le puedo hacer caso a su consejo. Es la verdad de las Escrituras. Entendámoslo, nosotros los cristianos somos llamados a vivir contracorriente. La mayoría de las personas opina distinto a Dios y nos guía por un camino distinto al de la verdad de Dios. Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros es con Dios y su palabra. Yo hago juicioso la tarea y traigo palabra de Dios. Procuro añadir muy poco fuera de lo que dice la Biblia, apenas para medio completar el contexto. Pero hay mucha gente que no lo hace. Y de repente ustedes son expuestos hoy en día a escuchar cualquier cantidad de predicadores, conferencistas, libros, autores. Hay muchísimo contenido allá afuera. Y tal vez usted no diga: son 400 profetas de Baal. Pero usted los escucha y de repente le gustan porque dicen cosas acordes a lo que a usted le gusta. Y usted puede empezar a defender a esas personas, inclusive a capa y espada, aunque a la luz de la verdad de la palabra de Dios estén diciendo cosas que no son ciertas y que sirvan en una iglesia cristiana. Tenemos una responsabilidad. Yo hago aquí un paréntesis. Si usted es de los que es inquieto y le gusta leer libros, que deberían leer libros cristianos, infórmense. Me pueden preguntar, pero con una búsqueda en Google usted puede saber qué cree ese autor, qué corriente, qué doctrina se enseña. Y escríbalo. Hay gente que en foros escriba: tal persona es un predicador de sana doctrina, y entonces ahí le van a salir respuestas. No, porque enseña esto, no sé qué, no sé qué. Antes de usted comprometerse con un conferencista, con un predicador, con un autor de libros, investigue un poquito de qué hay detrás de esa persona, para que usted sepa que lo que va a recibir es conforme a la verdad de las Escrituras. Pero sobre todo,
Acostúmbrese a estudiar la Biblia. Léala a diario. Y no solamente léala, estúdiela. Hay muchos cristianos, llamados cristianos, que prefieren seguir el camino de las mayorías. Somos llamados a vivir con la mirada puesta en el Señor, centrados en Cristo conforme a su verdad. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en este sentido. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¿Qué responde Micaías? Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Nuestro compromiso tiene que ser con la verdad de Dios. Es muy fácil apegarnos a falsas creencias. Tal vez por el hecho de que las hemos creído durante muchos años. Nuestra vida cristiana, si llevamos 20, 30 años de vida cristiana, 10, 5, pero no hemos sido muy pegados a leer la Biblia y hemos leído libros, hemos escuchado predicadores, puede que tengamos cosas que no son conformes a la verdad de Dios. Y yo les he puesto aquí ejemplos que yo en mi vida cristiana, en mi caminar, alguien me decía: uy, usted mucho hacer tal cosa. Yo cancelo en el nombre de Cristo Jesús esas palabras. O sea, no tiene nada. O sea, si dice eso, no me afecta, y si yo cancelo, no estoy cancelando nada. Esto es de la filosofía del poder de la lengua, de la confesión positiva, se llama esta doctrina hereje, que se ve muchísimo en las iglesias. Muy de la mano yo aprendí algo que me dijeron basado en la Biblia: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y entonces Laura dice que yo la pisaba a ella, pero no es cierto. Es porque se me atravesaba y la pisaba. Pero yo sí hacía, era que iba al centro comercial y siempre hay un carro de rifa. Y yo iba y le pisaba la llanta. Yo, en el nombre del Señor, esto será mío porque la palabra dice que no sé qué. Y uno va asumiendo todas estas conductas. Y entonces me cubro con la sangre de Cristo, como si eso fuera a traer alguna protección sobre mi vida. Porque fueron cosas que fui escuchando en el contexto de la iglesia y tienen un cierto toque místico de poder, de fe, que uno dice: wow, me aferro a esto y me cubro con la sangre de Cristo y camino aquí en medio de estos ladrones y no me pasa nada. Y no es así. La sangre de Cristo no tiene poder mágico, supersticioso, como amuleto de la buena suerte, de ninguna manera con invocarla. Y las otras cosas tampoco, no valga la claridad, no son ciertas. Pero son cosas que uno, esas y muchas otras, que uno en su caminar cristiano, en su vida de fe, puede ir tomando y empieza a vivirlas. Ay, pero es que yo llevo 10 años, 20 años orando de esta manera. Pero si voy a la Biblia y me doy cuenta que estaba orando mal, ¿qué debería ser lo que debo hacer ahora? Pues cambiar, corregir. A veces tenemos la tendencia, como lo vamos a ver ahora, que Micaías lo primero que le profetiza es lo mismo que dicen los profetas. Se dejó llevar por la corriente, pero luego sí se para en la raya firme y le dice el mensaje de Dios. Que nosotros no nos dejemos llevar por prácticas comunes, aunque sean prácticas comunes dentro de la iglesia cristiana, si no son conformes a la verdad de Dios. Una vez más, no somos llamados a seguir a los 400 profetas porque dicen Jehová ha dicho, sino somos llamados a seguir a Dios y su verdad. Lo que Jehová hable, eso diré. Que nuestro compromiso sea con la verdad de Dios. Si nos cuesta un poquito aceptarla, está bien, es natural.
La palabra de Dios se va a oponer a nuestro ego muchas veces. Y va a costar y va a confrontarnos. Ese es el ejercicio. Busque al Señor y que el Espíritu Santo le vaya guiando en ese proceso de quitar aquello que sobre y de implementarlo, la verdad de Dios en su vida. ¿Cómo es tu compromiso entonces con la verdad de Dios? Empiezas a justificarte, a sacar excusas. No, lo que pasa es que fue que yo, que esta situación, que es que por no hacer la verdad de Dios. Versículo 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramat de Galaad o la dejaremos? Y le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra la toma luego Jesucristo en uno de sus sermones y dice, ¿no? La cita así textualmente. Como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. En contraste con la palabra del falso profeta que había dicho: así ha dicho Jehová, aquí está diciendo Micaías lo mismo: así ha dicho Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Entendamos, ángeles. Estaban sentados junto a él, a su derecha y a su izquierda. Versículo 20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Cuál es la intención de Dios con Acab? Si la intención es que suba para que caiga y muera, pues es que muera, ¿no? No darle la victoria como están profetizando los otros. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramat de Galaad? Y uno decía a una manera, o sea, un ángel, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ahora yo les pregunto, ¿qué clase de ángel es este que está apareciendo aquí en escena? Si Dios es Dios de verdad, este ángel no es un ángel caído, mejor dicho, ponemos en otras palabras. Este que viene aquí a presentarse delante de Jehová es un ángel caído y le presenta esta maravillosa idea. Y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Puntualmente, aquí ya vemos lo que lo mencionaba, ¿no? Primero vemos a Micaías un poco dejándose llevar por casi la amenaza que le hace el que lo llama, ¿no? Porque le dice: todos dijeron favorable, usted de palabra favorable. Micaías en su corazón se propone mantenerse en la verdad, pero cuando llega allá dice: bueno, pues vaya y Dios lo va a favorecer. Sin embargo, luego se para firme y dice: no, mire, la verdad es esta: Dios ha decretado el mal contra usted. Es más, para que me crea, Dios ha permitido que un espíritu de mentira venga y hable mentira a través de todos los falsos profetas, para que lo induzcan a usted, para que usted vaya y muera. O sea, le dice y le cuenta con detalle el plan de Dios. ¿Y qué hace Acab? Lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso,
es importante que entendamos, Dios es soberano sobre toda la creación. Dios hace siempre como Él lo ha determinado. Y aquí vemos dos aspectos, ¿no? Uno, pues que ya les hablaba, 400 contra 1, somos llamados a andar contracorriente, concentrados en la verdad de Dios y no en lo que nos dice el mundo, ni siquiera el mundo con las modas eclesiales, cristianas. No os conforméis a este siglo, dice la verdad, ¿no? Romanos 12:2, no se acomoden al sistema de pensamiento del mundo presente. Y el mundo presente, el pensamiento cristiano está muy secularizado, muy humanista, poco cristocéntrico. Entonces vemos a Dios usando soberanamente, Dios usa lo que quiere para cumplir sus propósitos. Ya que vemos usando a un profeta, llevando la palabra de Dios, claramente revelada por Dios. Pero vemos también a Dios usando a un espíritu inmundo. Dios se vale de cualquier medio para cumplir sus propósitos. Y esto es muy consistente con lo que vemos en otros pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13 dice que ninguna tentación mayor de lo que nosotros podamos soportar viene a nuestras vidas. Y nos muestra una escena donde básicamente Dios está filtrando y permite algunas cosas y no permite otras. Y así sucede con el mundo espiritual. Aunque los ángeles caídos, valga la redundancia, cayeron, se rebelaron delante de Dios y están en el mundo, Dios sigue en control. Dios permite el mal porque el hombre abrió la puerta por el pecado. Y lo vemos en el capítulo 1 de Romanos. Como ustedes no me quisieron tener en cuenta a mí, entonces yo los entregué a ustedes a todo ese mundo de maldad. Es consistente con esa verdad. Pero Dios aún sigue teniendo control y no permite o sí permite que nos afecten o que no nos afecten. Y aquí es donde tenemos que entender que nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar en el Señor. No es el amuleto de me cubro con la sangre de Cristo, sino vivo realmente sometido, como lo estamos viendo, a la verdad de Dios en su palabra. Así nos mantenemos protegidos, guardados por el Señor, cerquita de Él. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:28? Dios usa todas las cosas para el bien de los que le aman. Y el versículo 29 dice, para que a través de todas estas cosas seamos formados en el carácter de Cristo. Dios tiene un plan para nosotros y va a utilizar lo bueno y lo malo para moldear nuestras vidas. También depende de nosotros qué tanto bueno y qué tanto malo va a ser el instrumento de Dios para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la palabra que da Micaías a Acab? Lo malo, ¿no? Dios va a hacer esto y le dice casi que con detalle cómo sucedió esto y cómo esa muerte va a suceder en Ramat de Galaad. Pero yo quiero que miremos el capítulo anterior, versículo 21-19, donde Dios por medio del profeta Elías profetiza la muerte de Acab. Primero de Reyes 21:19. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, un hombre que había mandado matar, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Saltemos al versículo 21. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Dios ya había determinado un juicio sobre Acab. ¿Por qué?
Pues creo que ya vimos, ¿no? Por seguir ídolos, por levantar ídolos que no eran Dios, por hacer todo conforme a su propio parecer y no apegarse a la verdad de Dios, por llevar a toda la nación a que adoraran a otros dioses, a que olvidaran a Dios, a que aborrecieran la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Dios habló esto para la vida de Acab. Lo determinó por su mala conducta. Y Dios cumple su palabra. ¿Acaso lo está confirmando a través de Micaías? Habría que preguntarnos, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Cuáles son las palabras que habla el salmista que Dios escribió respecto de nosotros cuando estábamos siendo formados? Es más, desde antes de haber sido formados, Dios escribió esas cosas que debían suceder en nosotros. Salmo 139 o Efesios 2. Entonces sería bueno preguntarnos, Señor, ¿tú qué has dicho para mí? Yo estoy siendo como Acab, que tal vez de acuerdo a mi conducta rebelde de no someterme a tu verdad, ¿vienes tú con castigo ahora sobre mi vida? Versículo 24, continuemos allí, reflexionando en todas estas cosas. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, acordémonos el falso profeta que tenía los cuernos, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, póngale cuidado a esta frase en contraste: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Quiero que miremos algunas cosas. ¿Qué creía este falso profeta? Este falso profeta estaba convencido de que él estaba hablando en nombre de Dios. Él se lo creía. Y entonces le dice: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para ahora hablar por medio de ti? O sea, él se está parando muy firme, y es que el Espíritu de Jehová está en mí, y a través del Espíritu de Dios es que yo estoy hablando esta palabra. ¿Cómo tú vienes ahora a decir algo contrario a lo que Dios ha dicho a través de mi vida? Micaías, muy humilde y seguro de la presencia de que Dios estaba, Micaías le dice: ya lo verás. Deja que pase un poquito de tiempo y te vas a dar cuenta quién es el falso profeta. El falso profeta es aquel que dice algo y no se cumple. Entonces, básicamente Micaías le dice: espérate un ratico. Todos pueblos, todos escuchen. Si lo que yo dije se cumple, Dios no habló por mí. Si se cumple, pues ya ustedes entenderán, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo Micaías. Y entonces el rey, aunque sabía que Micaías era profeta de Jehová, aunque sabía que era el profeta de Jehová, no los otros, le hizo caso a todos los demás, porque todos los demás lo llevaron dándole rienda suelta al anhelo que había en su corazón. Decidió ignorar la verdad de las Escrituras. Que no te pase, que no nos pase, que llegamos a justificarnos delante de Dios, inclusive a manipular la Biblia para justificar nuestros actos.
Ay, no, pero es que mire, la Biblia también dice que esto y esto y esto, y entonces yo por eso hago esto. Que seamos muy responsables en buscar qué es lo que dice Dios y muy honestos en someternos a la verdad de Dios, aunque nos cueste. Mira, a mí en lo personal una de las cosas que me encantan del caminar con el Señor a través de la Biblia es el confrontarme, porque confirma lo que Dios dice en su palabra, que mis pensamientos son malos, que el deseo del corazón del hombre es malo. Y entonces yo no sé si a usted no le pasa, y yo soy el único, pero voy manejando y pasa alguien y me dan ganas de hacerle algo malo al que me acabo de hacer algo malo en la vía. No lo hago, pero se me viene a la mente. Yo escucho una noticia de alguien que le hizo algo terrible a un niño y se me viene un pensamiento de hacerle algo más terrible a esa persona. No lo hago, pero la mente es terrible. Y entonces es muy bonito cuando yo vengo a la Biblia y soy confrontado con mis pensamientos, con mis ideas, y entonces Dios me dice: tus pensamientos son terribles, tus ideas son malas, el anhelo de tu corazón está torcido, corrompido. Dice la palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Así de lejos como el cielo y el mar, así están de distantes. Entonces es un proceso hermoso de ser confrontados con la verdad de Dios. Pero tenemos que ser enseñables y venir delante de Dios y: está bien, Señor. Y yo les pregunto, si 1.000.000 de personas dice algo, 1.000.000 de personas que se dicen siervos del Señor, dicen algo de una determinada manera, y usted viene a la Biblia y la Biblia dice lo contrario, ¿quién tiene la razón? Nosotros nos debemos a Dios y su palabra. Y debemos consultar a Dios y su palabra. Me encanta cómo este hombre, el contraste, ¿no? Versículo 18, 19 y siguientes, es muy claro. Así ha dicho Jehová. Y aquí se para este rey: así ha dicho el rey. O sea, yo me le enfrento a Dios. Dios puede demandar esto, pero yo demando esto. Nosotros podemos ser así. Yo soy el dueño de mi propia vida. Para esto es que trabajo, para esto es que quiero tiempo libre, para esto es que... Y nos excusamos, ¿no? Podemos llegar a: es que Dios me hizo así. Es que Dios ha puesto estos anhelos en mi corazón, entonces ¿cómo no darle rienda suelta? Es porque Dios dice en su palabra que no. Así ha dicho Dios versus así ha dicho el rey. La lucha entre el designio de Dios versus lo que un mortal pueda desear. No pasa absolutamente nada. Delante de Dios siempre perderemos. Además, no deberíamos ser tan atrevidos como Acab, de tener el coraje de decir: pero yo digo así, pero a mí me parece esto. Porque es que Dios es el todopoderoso, es el que todo lo sabe, es el que es todo amor, es el que es todo verdad, todo pureza, santo, justo. Nosotros no, lejos. Y aquí vemos algo, y que vemos en ¿cómo está la capacidad mental de Acab? Está impedido para ver la verdad de Dios, y esto es algo que hace la idolatría. La idolatría cierra nuestra mente, cierra la capacidad de ver y entender a Dios. Y cuando hablo de idolatría, no solamente rendirle culto a estatuas, a santos, a imágenes. Idolatría es todo aquello que yo pongo antes de Dios. Trabajo, mi tiempo libre, mi esposa, mis hijos. Yo todo lo puedo convertir en un ídolo.
Y cuando me centro en ese ídolo, ya no veo a Dios ni escucho su verdad. Se me nubla el entendimiento. En el momento en que yo pongo algo por encima de Dios, ya no puedo ver y escuchar a Dios. Versículo 29. Vamos llegando ya al final de la historia. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Hizo lo que le dio la gana, ¿no? Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de carros diciendo: no peleéis con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Pero ¿cómo iba el rey? Disfrazado. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. El susto que se mete Josafat. Y el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Por eso digo, se asustó. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que le dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Este rey que pronunció grandes palabras en oposición a Dios, murió conforme Dios lo había determinado, tal y como Dios dispuso que iba a morir, así murió en el lugar que Dios había dispuso, y tal cual como dijo que los perros lamerían la sangre en el lugar donde había muerto el otro hombre, en ese estanque, allí igual los perros lamieron la sangre de Acab, tal y como Dios lo dijo. Dios es el soberano. Y eso nos muestra este pasaje y a lo largo del libro de los Reyes. Dios es el soberano, no los dioses cananeos, no los ídolos que nosotros podamos formar hoy en día. Dios es quien escribe el destino de los hombres. Dios es un Dios que controla la historia, que no se le escapa nada. Así como controla la flecha, que dice el versículo sarcásticamente hablando, lanzada al azar, a la aventura. Imagínense lo hermoso de Dios. Dios dijo que sucedería. Y Dios tiene el control de esta flecha que sale al aire, y no le pegó en el escudo, entró justo por la unión de la armadura y lo mató. Un solo tiro al azar. Lo que nosotros llamamos azar, ventura, uy, qué casualidad que pasó tal cosa. Dios nos muestra que Él está en control del más mínimo detalle. Él no se toma como poca cosa la desobediencia, la rebeldía a su palabra, el que levantemos ídolos, el que hagamos lo que nos parece aun cuando Él nos está hablando su verdad. No lo toma como poca cosa.
Murió conforme a la palabra. Ahí dice, ¿no? Conforme a la palabra que Jehová había hablado, así tal cual sucedió. Ningún disfraz puede esconderte de Dios. Nosotros vemos, y yo los veo a todos y digo, parecen cristianos. Pero ¿quién lo está viviendo de verdad? El Señor no lo engaña ningún disfraz. Aún con disfraz y todo, la voluntad de Dios, allá le cayó la flecha como Dios lo había determinado. Aunque parezcamos cristianos, necesitamos serlo. Rendirnos delante de nuestro Señor soberano, que está en control de todas las cosas. Someternos a su verdad por encima de lo que dice nuestra propia verdad, nuestro corazón, por encima de lo que dicen los demás, la verdad de Dios. Dios cumple su propósito, su palabra no cae vacía. Frente a ese Dios, el Dios todopoderoso y soberano, frente a ese Dios estamos nosotros. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie y oremos.